Hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema en el canal y se trata de la potenciación en números reales. Un tema muy importante en matemática y en otras áreas como física, química y la informática. En este curso trataremos todo lo referente a la definición, las leyes que rigen la potenciación y las operaciones que podemos hacer con ella. Y algo muy importante, su relación con otra operación matemática denominada radicación. Así que vamos a la obra. Para ponernos un poco en contexto, lo que vamos a hacer, vamos a recordar algunas cosas. Cuando teníamos esta operación, es decir, una suma con 4 sumandos, una adición, nosotros decíamos que esto lo podíamos transformar en otra operación. Nosotros simplemente teníamos que determinar el número de sumando, que en este caso está acá, y decíamos que habían 4 sumandos y que el sumando igual, por supuesto, que se repetía era el número 2. Es decir, de esta suma la transformábamos en una multiplicación. Estas dos cosas eran exactamente iguales, lo único que esta operación llamada multiplicación pues era más abreviada. Ahora veamos qué pasa si tenemos este producto. Observamos que tenemos una multiplicación con igual factor 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, en esta multiplicación yo observo que el factor se repite 4 veces. Es decir, el factor está multiplicado por sí mismo 4 veces. Ahora esta expresión llamada multiplicación, yo la puedo escribir en una operación más reducida. Yo observo acá que el factor que se repite es el número 2 y el número de veces que se multiplica por sí mismo es 4, de tal manera que esto lo puedo escribir de esta manera, es decir, 2, que es el número que se repite, y el número de veces lo voy a escribir como un número que está en la parte superior derecha. A esta operación multiplicación, y ahora esta operación la vamos a denominar potenciación, una forma resumida de escribir una multiplicación, así en pocas palabras. En este ejemplo tenemos la multiplicación de dos cantidades, 56.000 por 351.000. Esto en una operación normal nos llevaría cierto tiempo, pero si estas cantidades yo las transformo a otra donde ni aparezca esta expresión llamada potenciación, esta operación resulta muy sencillo. Este tipo de operaciones se utilizan muchísimo en física. También tenemos otro ejemplo donde tenemos el producto de una cantidad se puede denominar muy pequeña y otra bastante grande. Pero si todo esto lo transformamos a esta expresión donde, repito, aparece esta expresión llamada potencia, este producto de estas dos cantidades se hace más sencilla, de tal manera que la potenciación en el campo de la matemática o la física, por poner un ejemplo, es sumamente importante. Ahora, a continuación, vamos a dar la definición formal de lo que es potenciación. La potenciación en números reales, así como en los números naturales, enteros o racionales o irracionales, es una operación matemática que consiste en multiplicar un número b, que le vamos a llamar base, por sí mismo, tantas veces lo indique otro número denominado exponente. Aquí tenemos una expresión, como ya lo dijimos anteriormente, es una potencia. Entonces, este número que está acá, le vamos a denominar base. Y n, que es el numerito que está en la parte superior derecha, lo vamos a denominar exponente. Si tenemos esta expresión acá, ¿qué es lo que nos indica? Que yo voy a multiplicar esta base tantas veces como me lo indique el exponente. Si me lo indica que n es igual a 2, pues sería b por b. En este caso, como es un número natural, entonces lo voy a multiplicar n veces. Cada vez que tenga esta expresión acá, siempre voy a obtener un resultado. Y ese resultado lo voy a llamar potencia, es decir, la potencia es el resultado de haber efectuado esta potenciación. Por eso es que no se deben confundir estos dos términos. La potenciación es el proceso, es decir, la operación matemática en sí.
Y la potencia no es otra cosa que el resultado. Veamos unos ejemplos. En este ejemplo tenemos esta potencia 2, que es la base, y este número 4, color rojito, que es el exponente. Entonces, si desarrollamos esta potencia, ¿qué es lo que nos queda? Este número 4 me está indicando cuántas veces debo multiplicar la base por sí misma. Es decir, 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, la he multiplicado por sí misma 4 veces. Entonces, esto te va a ser igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. 2 es la base, 4 es el exponente y 16 es el resultado o la potencia. En este otro ejemplo tenemos 3 elevado a la 3, que también se denomina 3 elevado al cubo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar el exponente. Este exponente me indica que debo multiplicar la base, que es 3 veces, es decir, 3 por 3 por 3. Y desarrollo la multiplicación. 3 por 3, 9, por 3, 27. ¿Sí? 3 es la base, este 3 es el exponente y 27 es la potencia. Ahora en este ejemplo tenemos la siguiente potencia, menos 2 elevado a la 4. Es muy importante que cuando se trata de números enteros, como en este caso, esté dentro del paréntesis tanto el signo como el. Entonces, repito, vemos el exponente y nos dice que debemos multiplicar esta base, es decir, menos 2, 4 veces por sí misma, es decir, menos 2 por menos 2 por menos 2. Aquí ya tenemos la multiplicación. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos números enteros? Que tenemos que multiplicar tanto el signo como el número. Para ello, siempre nos amparamos en la tabla de los signos. Es decir, ubicamos acá, como todos son negativos, entonces cuando yo multiplico dos números que tengan el igual signo, en este caso negativo, sería menos por menos, eso nos da más. Tenemos que irlo haciendo por pareja. Entonces, menos por menos es más. Más por menos, que vamos por acá, nos da menos. Menos por menos nos da más. Es decir, este resultado tiene signo positivo. Y luego si multiplicamos los números 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. En este caso tenemos una potencia cuya base es un número entero. En el siguiente ejemplo tenemos base 1/2 elevado a la 5. Procedemos exactamente igual. Observamos el exponente, nos indica que debemos multiplicar esta base 5 veces por sí misma, es decir, me quedaría 1/2 por 1, entonces esto va a ser igual. Esta base obviamente es un número racional. Cuando yo multiplico fracciones, pues tengo que hacerlo en forma lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto, aquí me quedaría 1 por 1 por 1 por 1, eso es igual a 1. Y la multiplicación de los denominadores sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es decir, me dio un 32. Lo que quiero que veamos acá es que no importa la base, si es natural o entero positivo, un entero negativo o un número racional, la operación como tal se puede aplicar. En este ejemplo tenemos como base 1,3, es decir, un número decimal elevado al cuadrado. El concepto sigue siendo el mismo. Observamos el exponente y nos dice multiplíquese por sí mismo 1,3 dos veces. Entonces tenemos que 1,3 por 1,3. Obviamente esta es una operación con números decimales que la vamos a desarrollar de este lado. Aquí ya tenemos 1,3 por 1,3 y aplicamos la multiplicación como normalmente la hacemos. 3 por 3, 9, 3 por 1, 3, 1 por 3 es 3, 1 por 1 es 1, me quedaría 9, 3 más 3 son 6 y aquí me quedaría 1. Como aquí participaron dos decimales, entonces corro la coma hacia la izquierda 2 lugares, 1,
2. Total que esto me dio 1,69. Es el resultado de esta potencia. Aún siendo este un número decimal, la definición, la operación se puede aplicar. La potenciación también es extensiva a cuando tenemos bases que no son exactamente números, sino son letras o expresiones algebraicas. Entonces tener x elevado a la 5, si nos manda a desarrollar esta potencia, pues sería multiplicar 5 veces la x. Y en este caso dejamos la operación indicada. En este ejemplo, para terminar, tenemos que la base es una expresión x menos 1, expresión, llamémoslo algebraica, y el exponente es un número natural. También se puede aplicar la definición en este caso. Entonces, esto va a ser igual, el exponente es 3, me indica que debo multiplicar la base por sí misma 3 veces, sería x menos 1 por x menos 1 por x menos 1. Y desarrollamos este producto. Pero lo que queremos decir acá es que la base puede ser un número, pero real puede ser también una expresión. En el próximo video vamos a estudiar los casos donde las bases son positivos o negativos. Hay una forma que es práctica para yo identificar, sobre todo cuando hago operaciones mentales, para determinar si ese resultado, es decir, la potencia, queda en forma positiva o negativa. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.